entrega a jóvenes estudiantes de educación media de nacionalidad venezolana o extranjera residenciada en la nación. Los concursantes con edades de 12 a 14 años competirán en la categoría Cartas o Cuentos, mientras que en la categoría Cuentos, Cartas o Ensayos de temática. A esta hora se genera información de último minuto. Nuestra compañera Mariana Mata Ugarte nos tiene los detalles. Buenas noches. Este miércoles en nuestro país se ha desarrollado una intensa jornada de diálogo como parte del programa por la paz y la democracia y la convivencia democrática. Para conocer los avances sobre estos encuentros, de inmediato escuchamos declaraciones del doctor Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes al noble, muy buenas noches ya. Lo que pasa es que tenemos ya varias horas de jornada el día de hoy. Muy buenas noches al noble pueblo de Venezuela. El día 23 de enero de este año, que ha tenido un inicio vertiginoso, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez Gómez, comunicó al país la necesidad de acelerar un nuevo tiempo político, la necesidad de buscar caminos de encuentro para defensa de la paz, para defensa de la estabilidad de la República, para la defensa sobre todo de nuestra soberanía, nuestra integridad territorial y nuestra independencia. En ese sentido, ella conformó dos grandes comisiones de trabajo, una que ha instituido el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática en Venezuela, que tiene como coordinador a Ernesto Villegas, como secretaria a Ana María San Juan, y que está conformada por distintas personas del gran polo patriótico de la bancada de la patria en la vida política nacional y con representantes de la oposición venezolana también, para que aborden todos los temas comunicantes en áreas de la economía, de la sociedad, de la cultura y también de la política. Pero por otra parte propuso la conformación de unos mecanismos de encuentro entre los sectores de la política venezolana. En ese sentido, ella determinó que quienes me acompañan en esta declaración fueran los representantes del gran polo patriótico en esos procesos de búsqueda de conversaciones con los partidos políticos de oposición, con todo el espectro político opositor de Venezuela. Me acompañan Jorge Arreaza, diputado, Joana Carrillo, gobernadora del estado Sucre, Carolina García, diputada, Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, y Grecia Colmenares, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Hoy sostuvimos dos reuniones de conversación profunda y de búsqueda de propuestas para avanzar para el bien de toda Venezuela. La primera fue con el Programa para la Paz y la Convivencia. Allí sentamos las bases de la relación entre ambos sectores. También ellos han venido reuniéndose con distintos ámbitos de la vida cultural, política, social, económica del país. Y luego de esa reunión sostuvimos un encuentro con los representantes políticos de los siguientes partidos de la oposición venezolana: Un Nuevo Tiempo, Unión y Cambio, Fuerza Venezuela, Movimiento al Socialismo, Partido Puente, Cambio en Paz, Alianza del Lápiz, Vamos, Cojedes, que ahora se denomina Vamos, Venezuela. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Fuerza Vecinal, no sé si la he mencionado. Y con todos los representantes de estos partidos dimos una primera discusión para avanzar en los ámbitos de la política venezolana en todos sus aspectos, lo que ha denominado la presidenta Rodríguez la política con P mayúscula, que incluye escuchar lo que está diciendo y sintiendo el venezolano y la venezolana en la actualidad. El clamor más grande que tienen los venezolanos en este momento
es el mantenimiento de la paz. En segundo lugar, que los actores, que tengamos divergencias, que tengamos controversias, busquemos en las vías de diálogos caminos de comunicación para resolver junto al pueblo de Venezuela y junto al gobierno de Venezuela los asuntos relacionados con la economía, con la vida de la gente, con la salud de la gente, con la educación de la gente, con el ingreso de la gente y también con las formas de participación política. Nos hemos puesto de acuerdo en la búsqueda de victorias tempranas en estos mecanismos de diálogo, en eventos que puedan ser llevados ante la Asamblea Nacional para que se conviertan en instrumentos legales y que rápidamente acudan al auxilio de las necesidades de la gente y de las expectativas del gobierno bolivariano. Nos hemos puesto de acuerdo también en una agenda de trabajo que va a ser elaborada rápidamente para que el próximo lunes nos veamos en horas de la tarde y ya podamos avanzar en estos elementos. Estamos en búsqueda de un diálogo que resuelva las cosas concretas en forma de victorias tempranas, pero que sobre todo atienda los elementos estratégicos. Un diálogo que busque la plena participación política de todas las actoras y todos los actores de la política venezolana, es decir, de todos los venezolanos y de todas las venezolanas, mecanismos de participación política con garantías suficientes para que todas y todos podamos tener como objetivo conseguir que quien quiera hacer política en el ámbito que quiera hacer política lo pueda hacer sin ningún tipo de obstáculos más allá de los que ponga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, no utilizar la participación política para nuevamente promover la violencia, para promover las acciones de venezolanos contra venezolanos, no utilizar la política para convocar a invasiones o a agresiones letales contra Venezuela, no. La política para dirimir los asuntos que tienen sus extremos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, saludamos el desarrollo de una reunión franca, de una reunión de grandes propuestas, de una reunión que creo resulta auspicioso para la gran mayoría del pueblo de Venezuela, que cree que esta es la vía para lograr la estabilidad y para lograr el bienestar y la prosperidad que nos merecemos todas y todos en paz. Con mucho gusto vamos a contestar algunas preguntas. Por Venevisión, Andrés Díaz. Buenas noches, doctor Rodríguez. Dos preguntas. Sobre la ley de amnistía, ¿se abordó este tema en esta reunión? ¿Se va a iniciar esta discusión en el Parlamento? Y número dos, la presidenta encargada también señalaba en su momento este proceso de diálogo con sectores coincidentes y divergentes. La pregunta sería, ¿dentro de esa divergencia también abarcaría el liderazgo opositor que está fuera del país? Gracias. La ley de amnistía es una iniciativa de la presidenta de la República, así lo planteó en el inicio del año judicial. Saliendo de aquí, voy a una reunión donde vamos a evaluar los alcances de esa iniciativa para saber cuándo vamos a llevar a la Asamblea Nacional para que dé la primera discusión esa ley. Será muy pronto. En cuanto al liderazgo opositor, pues bien, Andrés, hay liderazgos opositores y liderazgos opositores en el extranjero. ¿Quiénes se autoexcluyen o están excluidos? Justamente lo que mencionamos antes en cuanto a los alcances del diálogo. Lo que está aquí es el único límite que nosotros estableceremos. Si llamaste a invasión, si de algún modo te vanagloriaste y celebraste el ataque letal contra la capital de la República y otras zonas de la República el pasado 3 de enero, si de manera consuetudinaria llamas a salidas de fuerzas y de violencia para subvertir el orden constitucional de la República, pues bien, la verdad, en esos términos, ¿quién puede dar un diálogo de qué tipo? Si sencillamente esa es la antítesis del diálogo. La antítesis del diálogo es promover la división entre venezolanos y venezolanos. La antítesis del diálogo es convocar a la violencia extrema,
convocar a potencias extranjeras para que atenten, para que bombardeen tu propio territorio. El diálogo verdadero es el diálogo que nos permite construir propuestas de victorias tempranas en temas sociales, culturales, económicos, políticos, y una hoja de ruta donde todas y todos tengamos garantías suficientes de participación política. Nosotros consideramos que desde el punto de vista de las fuerzas bolivarianas, un aporte inicial, unilateral, sin ningún tipo de consultas con nadie, sino que es el aporte inicial para dar el pistoletazo de comienzo del diálogo, es precisamente la ley de amnistía, que esperamos que sea suficientemente amplia para que puedan salir en libertad y puedan recuperar su condición de participación política todos los sectores de la vida nacional que no estén incursos en graves delitos que también estarán establecidos en esa ley de amnistía. También aspiramos llegar a los consensos suficientes para que la ley de amnistía sea aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Por Telesur, Madeleine García. Hola, saludo. ¿Cuáles son las coincidencias y cuáles son los puntos en que difieren que tendrían que ponerse de acuerdo para avanzar? ¿Y qué diferencia hay en este proceso que se inició hoy con el resto de los que ya se han puesto a prueba acá en Venezuela? ¿Qué lo haría diferente para definitivamente ya avanzar? Y como decía la presidenta encargada, dar un paso hacia adelante y dejar todo por sentado. Okay. Todos coincidimos en que debemos avanzar en propuestas comunes de normalización de la vida política del país. Todos coincidimos en la defensa de la paz como norte principal de nuestras acciones. Todos coincidimos en la necesidad de búsqueda de soluciones tempranas a las heridas producidas por la guerra económica y por la situación reciente de la economía y de la sociedad venezolana. Todos coincidimos en elaborar una agenda que dé suficientes garantías a todas y a todos para la participación política. Garantías al que gane una elección, pero también garantías a quien pierda esa elección. Que no es el fin del mundo, ni es una estrategia de suma cero ganar o perder una determinada elección en un determinado momento. Creo que el tema de las garantías es un tema fundamental, puesto que, no sé si hacer una infidencia, bueno, la voy a hacer, es una posición personal. Nosotros creemos que en ocasiones los chavistas no somos tan buenos perdedores, pero consideramos que los opositores son pésimos ganadores, porque cuando han ganado una elección hemos visto las consecuencias que hemos tenido. Nosotros también tenemos que aprender que hemos cometido errores, que tenemos que reflexionar sobre esos errores que hemos cometido, que tenemos que solventarlos y no tener ningún tipo de complejo. Si nos equivocamos en unas cosas, bueno, nos equivocamos, pues. Vamos a ver cómo lo resolvemos y cómo avanzamos rápidamente en esa ruta estratégica y que la gente sienta. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, que la gente sienta que la ley de amnistía se aprobó por unanimidad. Eso tiene que ver con acuerdos en lo político, porque es la Asamblea Nacional la instancia política por excelencia. Que la reforma de la ley de hidrocarburos se aprobó por unanimidad, tiene que ver con encuentros para soluciones comunes con las que está de acuerdo la inmensa mayoría de la población venezolana. En las encuestas que yo manejo, el 90% de la población está de acuerdo con la reforma de la ley de hidrocarburos. 85% de la población está de acuerdo con que nos sentemos, opositores y gobierno, a buscar fórmulas de diálogo y de avance. Es decir, ojalá la población venezolana, ojalá no, creo que estamos obligados, empiece a sentir temprano las consecuencias positivas de este mecanismo de diálogo. Creo que la diferencia entre los procesos es que ahora todos estamos conscientes de la necesidad de la defensa de la paz de la República. Todos estamos conscientes que esos llamados irresponsables
a la destrucción, a la guerra, a la violencia, nos dio una muestra de terror que nunca más queremos vivir. Todos estamos conscientes también que la polarización excesiva y el sectarismo excesivo en nada favorecen al desarrollo de una vida plena y una vida tranquila para las venezolanas y los venezolanos. Creo que en ese sentido todos estamos de acuerdo. Por CNN, Osmar Hernández. Buenas saludar noches. Públicamente a su esposo, Osmar, ¿cómo está? Buenas noches. Quisiera preguntarle en principio por esta ley de amnistía, ¿qué es lo que se plantea? Porque hemos visto excarcelaciones en los últimos días. ¿Qué objetivo fundamental? Si también contempla la revisión de algunas leyes e incluso derogación, como por ejemplo la ley contra el odio, una revisión del sistema de justicia, de la actuación de fiscales y jueces en medio de denuncias de casos de arbitrariedad, de violación a los derechos humanos. Quisiera que nos hablara un poco más de esto y si se van a incorporar a ese debate otros sectores como los defensores de los derechos humanos, por ejemplo. También quisiera, usted hablaba de ganadores, perdedores, quisiera ver si se ha conversado sobre cuál es el deadline de espera del regreso de Nicolás Maduro, que está enfrentando un juicio en Estados Unidos, para llamar a un proceso de elecciones, una vez se determine si la falta deja de ser temporal y pasa a ser definitiva. Y como tercera pregunta, aunque sé que no es un tema de esta reunión, se ha difundido una información según la cual fue detenido el exministro Alex Saab y también el directivo de Globovisión, Raúl Gorrín. Quería saber si podría ofrecernos información al respecto. Omar, yo soy diputado. Sobre la última pregunta, rápidamente te contesto. No forma parte del ámbito de mi atención y no tengo información sobre eso que planteas. En cuanto al deadline de espera, aquí hay una Constitución que de manera muy clara y muy taxativa establece dos formas de falta para la presidenta o el presidente de la República. Una es la falta temporal y la necesidad de que esa falta temporal sea aprobada por la Asamblea Nacional y renovada cada 6 meses. Ahí queda plenamente establecido cuáles son los extremos de la falta temporal. Y otra es la falta absoluta de presidente constitucional de la República. Y en la Constitución se establecen los 5 extremos, las 5 formas de falta absoluta del presidente de la República. En este caso estamos frente a una situación inédita. No hay ninguna causa absoluta de falta del presidente de la República, sino que ocurrió el secuestro del presidente de la República, de la primera dama, diputada Cilia Flores. Es decir, es una falta forzada del presidente de la República. En ese sentido, quien resuelve las controversias desde el punto de vista de la letra constitucional es la Sala Constitucional de la República Bolivariana, del Tribunal Supremo de la República Bolivariana de Venezuela, y en ese sentido ya estableció que frente a el forzamiento de la falta del presidente de la República, la vicepresidenta asume las atribuciones. Es por eso que fue juramentada como presidenta encargada. En cuanto a la ley de amnistía, es una iniciativa del Ejecutivo Nacional. Lo que persigue es un nuevo momento de la vida política del país. Hay un problema serio en la manipulación de listas o no listas, que si esta ONG prefiere a estos, que si esta otra organismo prefiere a estos otros, que nos han llegado denuncias de que hay supuestas organizaciones no gubernamentales que le cobran a los familiares de las personas privadas de libertad. Entonces, para curarnos en salud, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, propone una ley de amnistía que lo que hace es establecer los mecanismos a través de las personas puedan recuperar la libertad siempre y cuando estén dentro de los sujetos establecidos en esa ley. El comandante Hugo Chávez estableció 2 leyes de amnistía y 2 indultos, ¿no fue? 2 leyes y un indulto. Y el presidente Nicolás Maduro en el año 2020, creo yo, estableció un indulto presidencial, sobre todo a los diputados y diputadas del Congreso de la Asamblea del 2015. Y creo que van entre la Cuarta y la Quinta República. 11 leyes y 2 indultos. Ok, 11 leyes habilitantes y 2 indultos presidenciales. En este caso, lo que quisiéramos es que esta ley
dé un mensaje poderoso, potente, de la intención de un nuevo momento político que además potencie de manera acelerada el diálogo entre los factores políticos, sociales, económicos y culturales del país. Sobre la pregunta de algunas de las leyes, bueno, justamente esa es la... te explico así, o sea, esta agenda de trabajo que estamos llevando con los sectores de la oposición, mañana tenemos otra reunión con otros partidos de oposición. Esta agenda de trabajo va a tener expresiones en el funcionamiento del Estado, en el funcionamiento y en las propuestas que se le lleven a la presidenta encargada, pero también va a tener correlatos en la Asamblea Nacional. Algunas de ellas, algunas leyes. Por ejemplo, el Programa de Convivencia Democrática y Paz nos presentó la necesidad que le han señalado a algunos organismos relacionados con derechos humanos de una nueva ley de convivencia. Esa nueva ley de convivencia, si aprobamos llevar adelante esa iniciativa, sustituiría a la anterior ley de convivencia que existe. Nosotros hemos planteado, después de 2 reuniones que hemos sostenido con el Programa de Convivencia Democrática y Paz, que probablemente todo el tema de los derechos humanos debe estar organizado en un gran código de los derechos humanos de las venezolanas y los venezolanos, y no que esté regado en distintas leyes, sobre todo en leyes punitivas. El tema de los derechos humanos no debería estar incorporado en leyes punitivas, sino organizado de una manera superior en un gran código. No sé si contesté las varias preguntas que hiciste. Okay. Por Extra News, Manuel Palma. Buenas noches, diputado. ¿Con cuáles sectores se prevé reunir, además de los sectores políticos, sectores de las universidades, la economía, si está previsto reunirse? Y lo otro, ¿qué mecanismos específicos se prevé o se está discutiendo en todo este diálogo político para que no se repita más nunca la violencia política que se ha vivido en el país? Correcto. Sí, necesitamos varias vacunas. Y esas vacunas, en la expresión política, son las garantías. Garantías de que cualquiera pueda tener libre albedrío para funcionamiento en la política, es pensar como quiera, con quien quiera y participar en donde quiera, pero que también los actores políticos se comprometan, den garantías de que no se volverá a convocar a hechos de violencia que tanto daño han hecho al país. Básicamente, ese es el planteamiento que estamos buscando. También, en cuanto al tipo de reuniones, esta comisión designada por la presidenta Rodríguez va a trabajar solamente o principalmente el tema político. Claro, en lo político está lo económico, en lo político está lo laboral, en lo político está lo social, lo cultural, están todos los ámbitos, pero discutido en los sectores políticos. El programa para la paz y la convivencia sí se está reuniendo directamente con las distintas formas de organización en lo académico, en lo cultural, en lo religioso, en lo social, en lo económico. No sé si contesta así la pregunta. Bueno, muchas gracias. ¿Nadie más? Gracias a todas y a todos. Bien, era este balance que ofrecía el doctor Jorge Rodríguez sobre esta importante jornada de diálogo que se desarrolló el día de hoy en nuestro país. 2 reuniones en total se desarrollaron. La primera, lo que tiene que ver con el programa por la paz y la convivencia democrática, y la segunda reunión con representantes de las diversas oposiciones y además las fuerzas del gran polo patriótico en nuestro país. Esta y otras informaciones las estaremos ampliando a lo largo de las distintas emisiones de La Noticia. Bien, agradecemos a Mariana Mata Dugarte por compartir con nosotros este balance del programa por la paz y la convivencia democrática. Así nosotros hemos llegado al final de la emisión estelar de La Noticia. Le agradecemos también a nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas venezolana Inés Bello y Caridad Blanco por habernos acompañado. Gracias, Yomari. También agradecemos al equipo técnico de producción que nos permite llegar a sus hogares. Los invitamos a que continúen Nacional de Venezolana de Televisión. Viene por allí Carlos Arellán y Mundo en Contexto. Nosotros despedimos hasta mañana por el canal de Venezuela Toda.